El tema que me ha dado el Señor para compartir lo he titulado Corazón Sano, Corazón Santo. Diga conmigo, corazón sano, corazón santo. Porque la santidad es el fruto de un corazón sano. Cuando Dios sana nuestro corazón, cuando Dios saca de nuestro corazón el dolor, la ira, la frustración, entonces vamos a tener actitudes, posturas que van a glorificar al Señor. Amén. ¿Tú lo crees? Por eso necesitamos que el Señor intervenga en nuestra vida, en nuestro corazón y nos sane para poder reflejar esa santidad y podamos glorificar a Dios con nuestras actitudes y comportamientos. Este mensaje me lo dio el Señor hace 8 días durante la enseñanza de la pastora Gisela, mientras la pastora iba hablando de su tema. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra que Dios le dio a la pastora Gisela? Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por ese mensaje. ¿Cómo ser santo? Y mientras la pastora iba enseñando, Dios me dio este bosquejo y me señaló 3 puntos que son los que hoy, con la ayuda del Señor, quiero transmitir. Y quiero, estos 3 puntos que el Señor me señaló, si tú me los puedes colocar allí en la diapositiva. Uno es: cuando sufro haciendo lo bueno. ¿Qué hacer cuando se sufre haciendo lo bueno? Muchas veces me preguntan: pastor, ¿pero qué hago? ¿Por qué si estoy haciendo esto, si estoy orando, si estoy viniendo, si estoy conectado en una conexión, si he dejado de hacer esto, si he dejado de hablar esto? ¿Por qué entonces estoy pasando por estas situaciones? ¿Qué hacer? ¿Cómo guardar nuestro corazón cuando viene el dolor haciendo lo bueno? O cuando me decepciona la persona que amo, ¿qué hago? ¿Cómo manejar la decepción? ¿Cómo manejar cuando tenemos esas expectativas, esos sueños en esas personas, en el cónyuge, en los hijos? Y estamos esperando y creyendo, viéndoles caminar en el Señor. Pero cuando en un momento los vemos tomar decisiones equivocadas, abandonar el camino del Señor, tomar una postura incorrecta, y viene a nuestro corazón esa decepción, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar la decepción? Y cómo guardar nuestro corazón frente a la decepción. Y el tercero es: ¿qué hacer cuando me ofende la persona en que confío? En esa persona en la que hemos confiado, en que hemos depositado nuestra vida, en que esa persona nos ha confiado su vida, y de pronto la ofensa viene de parte de esa persona. Porque todos los días ofendemos o somos ofendidos. Pero ¿qué cuando esa persona en la que hemos confiado ofende nuestro corazón? ¿Qué hacer? ¿Cómo guardar nuestro corazón? Amén. Vamos a hablar acerca de estos 3 puntos y yo quiero orar ahora para que el Señor me dé la sabiduría y la habilidad para hacerlo. Padre, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Aquí estamos delante de ti, Dios. Y si tú me señalaste esos 3 puntos, es porque algo quieres hacer hoy, Señor, en nuestros corazones. Es porque algo de esto tiene que ver con nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor, sanando nuestros corazones, limpiándonos para reflejar tu gloria, para dar a luz, Señor, una vida santa que glorifique tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor anticipadamente? Padre, gracias. Es para ti, Señor. Tú eres bueno. Bueno, la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, dice: si acaso sufren injustamente,
Recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia y en eso Cristo les ha dado el ejemplo. Para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. ¿Por qué se sufre haciendo lo bueno? ¿Por qué viene dolor a nuestra vida? Y necesitamos como entender un poco acerca del dolor. Las personas pues no quieren sufrir y a veces no nos preparan para sufrir. Aún el que se suicida quiere terminar con el sufrimiento. Y no somos como enseñados o instruidos para saber manejar el sufrimiento o el dolor. A veces vemos a los niños que empiezan a llorar y entonces queremos inmediatamente hacer que pare su dolor, entonces les pasamos una tablet, los ponemos frente al televisor, pero no les enseñamos cómo manejarlo. Y así pasa en nuestra vida, crecemos y no sabemos cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo manejar el sufrimiento. Por eso muchas personas pierden un empleo y entran en depresión. A otros lo deja el novio, la novia y ya quieren acabar con su vida porque no saben cómo manejar el dolor, cómo pasar por en medio del sufrimiento. Por eso necesitamos nosotros entender o aprender a manejar el dolor. Yo me he dado cuenta también acerca de esto en este último tiempo, y es que muchas veces el entretenimiento y el placer se está convirtiendo en un analgésico para el dolor. Cuando no sabemos manejar el dolor, recurrimos a estos refugios, al entretenimiento y al placer, porque es una forma de escapar al dolor, es una forma de ocultarnos, de anestesiar el dolor. Muchos entran en adicciones porque no saben aún cómo manejar el dolor. Así que vamos a aprender un poco acerca de esto. Y cuando el Señor me mostró acerca del dolor, lo primero que se me vino al corazón fue la vida de Job. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Cuántos han leído este libro maravilloso? En el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el verso 10 y 11 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, el enemigo le estaba diciendo: él te alaba, te adora, él te sirve con gozo, pero es porque tú lo has bendecido, es porque tú lo has prosperado, es porque tú le has dado abundancia, lo has cercado, lo has rodeado, lo has estado protegiendo, y a causa de eso, como respuesta a eso, es que Job te adora. Pero quítale eso, quita el cerco, quita la provisión, a ver si Job no blasfema contra ti. Y conociendo la historia, pues ustedes saben que el Señor le permitió al enemigo tocarlo. Y murieron sus hijos, ¿recuerdan? Murieron todos sus hijos, 10 hijos, no uno, los 10 murieron. Perdió sus posesiones, todos los recursos que Dios había puesto en sus manos
se deshicieron. Pero me llama la atención porque cuando vino todas estas situaciones, en el verso 20, 21 dice, entonces, ¿qué hizo Job? Se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en una actitud ¿de qué? De adoración, hermano, de adoración. Adoró al Señor. Entonces dijo esto, y fue la conclusión, la razón por la cual él adora a su Dios. Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job nos muestra una forma madura de manejar el dolor. ¿Sí o no? No se desesperó, no empezó a azotar las puertas, no la cogió contra las personas ni contra la esposa, no empezó a criticar, a murmurar, a juzgar, no cayó en depresión, sino que adoró al Señor, tomó una actitud de adoración y concluyó, nada de lo que tenía era mío, todo le pertenece a Él. Si un día lo disfruté, fue porque Dios me dio ese privilegio de hacerlo. Eso es saber manejar el dolor. Y tenemos que aprender nosotros qué hacer cuando viene el sufrimiento, cómo manejar para guardar nuestro corazón. Porque el sufrimiento, cuando Job hace esta declaración, usted ve que después vinieron 3 de sus mejores amigos. Y estos amigos empezaron a argumentar tratando de encontrar la razón por la cual Job sufrió. ¿Por qué Job está sufriendo? Y ellos empiezan a exponer sus argumentos, sus razones por las cuales viene el sufrimiento. Y me llama la atención, yo lo quise concluir. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, habían argumentado que el sufrimiento es básicamente el castigo por el pecado y que la prosperidad es una recompensa por la justicia. De todo lo que dijeron, en conclusión, estaban diciendo, Job está sufriendo porque ha pecado, entonces Dios lo está castigando. Y me llama la atención porque en consejería he escuchado muchas historias y normalmente o comúnmente las personas llegan a esta misma conclusión. Algo está mal, hay pecado y Dios me está castigando. Hay una situación que Dios está tratando conmigo y esa forma de visualizar el sufrimiento hace que no tengamos la actitud correcta frente al sufrimiento, que no aprovechemos esta oportunidad para encontrarnos con nuestro Dios. Este es un pasaje en Job 22 que encierra toda esta conclusión, que es de los amigos. Dice, si Él te corrige y te llama a juicio, no es porque tú le sirvas con fidelidad, sino porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Miren lo que le estaban diciendo a Job. Has pecado tanto que a causa de todo ese pecado es que Dios ahora te está castigando. La manera más común en que entendemos el sufrimiento es como un castigo. Por esas razones que no aprovechamos de manera correcta el sufrimiento y terminamos ofendidos con Dios, con los demás y aún con nosotros mismos. O inclinamos la balanza y empezamos a tomar una actitud de víctima. Nos victimizamos, pobrecito de mí.
es que esto solo me pasa a mí, es que es porque yo como soy así, es porque no vengo de cierta familia, es porque como no estoy cerca al pastor. Y entonces empezamos a victimizarnos. Claro, como no me llaman, por eso, si me hubieran llamado no estaría pasando por esto. Y entonces nos victimizamos. Y al tomar una actitud de víctima, pues no vamos a aprovechar el por qué Dios permite el dolor en nuestra vida. Amén. Conclusión, luego vino un cuarto amigo de Job que se llama Eliú, y él concluyó como en 4 capítulos esto: el sufrimiento de los justos, escuche esto, el sufrimiento de los justos no es un símbolo de la enemistad de Dios, sino de su amor. No es un castigo por los pecados, sino un refinamiento de la justicia. No es una preparación para la destrucción, sino una protección contra la destrucción. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Cuando viene el sufrimiento, no es una muestra del castigo, sino del amor de Dios por nosotros. Nos está refinando para su justicia y nos está preparando para que no seamos destruidos. Amén. Por eso la Biblia dice en Oseas, en el verso 2, 14 y 15, dice: pero luego, hablando del pueblo de Israel, dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Dios nos trae ese valle de aflicción para allí Él hablarnos tiernamente, para allí Él cautivar nuestro corazón, para allí bendecirnos. ¿Usted lo cree? Cuando entendemos de la manera correcta el dolor, entonces vamos a tener un corazón como el de Job, para que cuando venga el dolor a nuestra vida, podamos nosotros levantar nuestras manos al Señor y adorarle a Él. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Padre, gracias Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Levantamos nuestras manos para adorarte, Dios. Aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, Señor, no nos dejaremos robar el gozo. No estás enojado con nosotros, sino que nos amas tanto, que nos estás refinando y preparando para cosas mayores. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El sufrimiento nos ayuda a despertarnos espiritualmente. ¿Usted lo cree? Cuando viene el sufrimiento, wow, viene, nos pone de rodillas, nos hace conectar con el Señor, nos hace buscar más de Dios, nos abre más, se nos abren los ojos y los oídos espirituales. Por eso nosotros debemos aprovechar cuando estemos pasando por sufrimiento. Es porque Dios quiere traer un despertar en nuestro corazón, conectarse con nosotros espiritualmente. Fue por medio del dolor, de la tragedia, donde Nehemías lloró por Israel, y en medio de ese dolor fue que recibió determinación y respaldo para reconstruir los muros. Fue en medio de esta tragedia, cuando vio su pueblo asolado y en medio del dolor, que él recibió esta determinación y este llamado para construir y levantar los muros de Jerusalén. El sufrimiento nos hace crecer, ¿usted lo cree? Nos hace madurar, nos hace avanzar en nuestra vida.
En 2 Corintios 4:17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente ¿qué? Peso de gloria. Esto es algo que también necesitas tú saber. Es que el sufrimiento, dígale al que está a su lado, es momentáneo. Esto no va a durar toda la vida, hermano. Es momentáneo. Pero lo que produce en ti es eterno. Amén. Lo que va a producir en ti, eso va a permanecer, hermano. Las tribulaciones son momentáneas, pero lo que produce en nuestro corazón es eterno. Con frecuencia la aflicción abre verdades para nosotros y a nosotros nos abre para la verdad. Cuando viene la aflicción, es como si los pasajes de la Biblia saltan. Nuevas revelaciones vienen a nuestra vida. Nos apropiamos con más vehemencia de sus promesas. Y hay mayor apertura en nuestro corazón para abrazar esas promesas. ¿Usted lo cree? Eso debería de producir el sufrimiento. Nos abre a nuevas verdades. Como dice en Hechos capítulo 28. No, luego les digo eso. Se me está acabando el tiempo. Voy a pasar a la siguiente, pero dígale al que está a su lado, el sufrimiento te hace crecer. Amén. Vamos a pasar al otro punto. Cuando te decepciona la persona que amas. ¿Qué hacer con eso? Yo me he dado cuenta de esto con frecuencia. Me consultan por esta situación. Cuando hemos puesto nuestras ilusiones en los hijos, le hemos entregado todo a ellos y estamos esperando visualizarlos caminando en esas promesas, en aquello que hemos soñado en nuestro corazón. Y les entregamos todo a ellos y los vemos crecer. ¿Y qué cuando toman el camino equivocado? Cuando los vemos asociarse con las personas incorrectas. Cuando abrimos su nochero y encontramos drogas. Cuando abrimos su celular, encontramos pornografía. Y entra en nosotros la decepción. O con el cónyuge, cuando nos hemos casado con tantas ilusiones, con tantos planes, con sueños, hacemos nuestra boda en el Señor, en la iglesia, con tantas expectativas, y después de ciertos años de convivencia, empezamos a ver que no era la persona que yo esperaba. Empezamos a ver los errores, sus malas decisiones, su mal proceder, y llega la decepción a nuestro corazón. ¿Cómo manejar la decepción? Aún nos decepcionamos aún de nuestro liderazgo. Cuando hay tantas expectativas en un liderazgo y no las vemos, entra la decepción. Y quizás aquí hayan muchos que hayan venido de otras congregaciones, quizás decepcionados en su corazón. ¿Cómo manejar, cómo guardar nuestro corazón de la decepción? Bueno, la decepción es un sentimiento de insatisfacción y dolor profundo que surge cuando no se cumple las expectativas sobre una persona. La decepción es un dolor. Y la decepción llega a desencadenar frustración y hasta depresión. La decepción surge de unir la sorpresa con una
con una sensación interna de impotencia. La sorpresa, porque es algo que no esperábamos. No era algo que yo tenía dentro de mis planes, no era lo que estaba esperando. Y llega como una sorpresa esas decisiones que tomó, ese mal camino que tomó. Y la impotencia de no poder controlar esa situación. La Biblia registra de muchas personas que pasaron por la decepción. Y voy a hablar de algunos ejemplos. Uno fue Samuel. Está en Primera de Samuel 15, 34 al 35. El profeta Samuel, Dios le dijo a Samuel: te voy a mostrar al rey y tú lo vas a ungir como rey. Le mostró a Saúl y Samuel ungió a Saúl como rey. Y tenía tanta expectativa Samuel en este hombre que ungió como rey, el que oró por él. Había tanta expectativa en Samuel sobre Saúl que dice aquí en el verso 34, dice: se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio a Samuel, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl o Samuel estaba muy decepcionado, tanto que no había parado de llorar. Seguía llorando la decepción de las malas decisiones, el mal camino que escogió Saúl. Pero llega un punto en su vida donde el Señor interviene y le dice a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Dígale al que está a su lado: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Dios también sufrió decepción. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, lo creó Dios. Varón y hembra los creó. Y dice que le dio autoridad, le dio señorío, los puso sobre toda la creación. Y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Le dio propósito, le dio sus cuidados, le dio sus recursos, le dio posición, le dio dignidad. Había un sueño de Dios, una ilusión, había unas expectativas de Dios en el hombre. Pero de pronto entra el pecado en el corazón del hombre y empieza a reproducirse el pecado en la tierra, a llenarse la tierra de maldad. Y miren lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le ¿qué? Se le partió el corazón. Otras versiones dice: y le dolió en lo profundo de su corazón. ¡Oh, qué decepción! El dolor llegó al corazón de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo manejó Dios el dolor? ¿Cómo manejó Dios la decepción? Jesús también fue decepcionado. Jesús se dio a estos 12 discípulos, los bendijo, los ayudó, los prosperó, los capacitó, los discipuló,
a Pedro cuando se estaba hundiendo, extendió su mano y lo sacó del mar. Cuando Pedro no podía pescar y había estado todo el día allí trabajando y no había pescado nada, cuando llegó Jesús le dijo, ¿por dónde echar la red? Y allí sacó la red llena. Cuando la suegra de Pedro se enfermó, Jesús fue y oró por la suegra de Pedro y la sanó. ¿Cierto? Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 26, que cuando Jesús estaba pasando por el momento más difícil de su vida, cuando estaba a punto ya de ir a la cruz, y dice que su alma estaba afligida, y dice que una aflicción como de muerte, estaba consternado. Dice que llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y le dijo, acompáñenme a orar. Necesito de su oración, necesito de su respaldo. En estos momentos de dificultad, que me siento abatido en mi alma, necesito que me rodeen, que me sostengan en oración. Y dice que cuando se fueron a orar, el Señor se hizo un poquito más hacia allá y se devolvió. Y cuando regresó, ¿cómo estaba Pedro? Roncando. Estaba roncando. Oh. ¿Cómo se habría sentido Jesús? La decepción. ¿Qué hacer cuando viene la decepción? Dios me mostró estos 3 puntos. 1, deja de llorar. Hay que parar. No podemos anclarnos al dolor. No podemos seguir así como Dios le dijo a Samuel ya. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? No puedes estar anclado más a la decepción. No puedes estar más anclado al dolor. Lo segundo que debes hacer es entregar a Dios. Debes entregar al Señor. Debes soltar esto en manos de Dios, porque no puedes seguir o tratar de controlar lo incontrolable, porque eso no hace parte de ti. Es Dios quien tiene el control. Debes soltarlo y debes entregarlo en manos del Señor. Amén. No puedes seguir pegado al dolor, sino debes entregar a tus hijos, entregar a tu cónyuge, entregar a estas personas que han traído decepción a tu vida, que te han desilusionado. Debemos entregarlas en manos del Señor. Soltar. Dios hará, Dios se encargará. Cuando Dios le dijo a Samuel, ya deja de llorar y más bien toma tu cuerno, que ya te voy a mostrar a quién vas a ungir como rey. Dios tiene el control de las cosas y Dios sabe qué hacer y cómo hacerlo. Dios es el que va a dirigir. Le debemos nuestra vida al Señor y es Dios quien la va a manejar. Amén. Lo tercero es enfócate en lo bueno y espera. Espera el tiempo de Dios. Enfócate en lo bueno, en lo que hay bueno en esas personas. No te enfoques en lo malo que hizo, sino enfócate en aquello que hay bueno. Cuando Dios experimentó esa decepción y se le partió el corazón de ver tanta maldad, todos los hombres estaban caminando en maldad. Eran miles, cientos de hombres. Pero en medio de todos estos hombres había uno que era Noé. Dice que vio ahí a Noé, un hombre justo. Y en ese se enfocó. Se enfocó en lo bueno y no puso su mirada en todos los cientos de lo malo, sino enfocó su oración, su vida en lo bueno. Enfócate en lo bueno que ves de tus hijos, en lo bueno que ves de tu esposo, en lo bueno que ves de tu esposa, en lo bueno que tú ves en tus líderes, en lo bueno que tú ves en ese amigo que trajo decepción, y espera la obra del Señor. Amén.
Aleluya. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que salga de nuestro corazón toda decepción, Señor. No queremos seguir anclados al dolor, sino que hoy te entregamos, Padre, estas personas que han causado decepción a nuestra vida. Hoy te las entregamos a ti, Señor. Las ponemos en tu altar, Padre, y las bendecimos. Te damos gracias por ellos, Señor, por las cosas buenas que has puesto en sus vidas. Y decidimos creer en tus promesas, porque tú harás, Señor. Tu palabra no volverá vacía, sino que veremos, Señor, la respuesta, tu gloria sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué hacer cuando me ofende la persona en quien más confío? ¿Les ha pasado? Porque a diario quizás ofendemos o nos han ofendido o nos ofenden, pero cuando es esa persona tan cercana a nosotros, esa persona en la que hemos confiado, en que le hemos entregado nuestra vida, en que sabemos de su vida, en que hemos hecho una amistad o que hay una relación fuerte entre nosotros. Pero cuando viene la ofensa de esa persona, wow, qué duro es ese dolor. Nos afecta mucho. En Mateo 6:14 dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, ¿qué? Los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Cómo guardar nuestro corazón de la ofensa que viene de esa persona en quien confío? Perdonando. Dígale al que está a su lado: perdona. Debemos perdonar. Y me llama la atención porque el amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios no es incondicional. Dios dice: si tú perdonas, entonces yo también te perdono. Así que debemos nosotros perdonar, y perdonar sobre todo a aquellos que han estado tan cerca de nosotros y que en algún momento en su vida nos ha ofendido. Cuando perdonamos, nos deshacemos de las piedras que nos doblegan y disminuyen nuestras fuerzas. Porque a veces cuando alojamos esa falta de perdón en nuestro corazón, es como si cargáramos unas piedras y estuviéramos empuñando unas piedras, como cuando la mujer, ¿recuerdan esta mujer que fue tomada o fue sorprendida en pleno acto de adulterio y la trajeron a Jesús para que fuera apedreada según la ley? Todos tomaron sus piedras para hacer justicia. Y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, el que no haya fallado, el que antes no se haya equivocado, el que no le haya fallado a otros, entonces que tire la primera piedra. Y todos empezaron ¿a qué? A soltar las piedras. Pero hay quienes no quieren soltarlas, las han retenido. Pero cuando nosotros perdonamos, estamos deshaciéndonos de esas piedras que nos van a terminar doblegando y disminuyendo nuestras fuerzas. Cuando estaba preparando este tema, yo podía visualizar personas que estaban empuñando tan fuertemente estas piedras que se estaban haciendo daño a sí mismas, se estaban hiriendo a sí mismas. Pero yo creo que
No es coincidencia que tú estés hoy aquí escuchando esto, porque yo creo que Dios te está llamando a soltar esas piedras, porque Él quiere sanar nuestro corazón, porque un corazón sano es un corazón un corazón santo. El perdón, ¿qué necesitamos saber sobre el perdón? Uno, que el perdón es sobrenatural. Tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Necesitas del Señor. Necesitas que Dios te dé el poder para perdonar. Por eso muchas personas dicen, pero yo no puedo. Pero en el Señor todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El débil diga, fuerte soy. Porque en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. Y Él nos puede dar a nosotros la fuerza y la capacidad, la valentía para perdonar. El perdón no excusa lo malo, porque a veces creemos que no, si yo perdono, entonces estoy diciéndole a esa persona, no se equivocó, no estuvo mal lo que hizo. Pero el perdón nunca quiere decir lo que hizo está bien, no. Cuando alguien te lastima, no solamente la ofensa es real, sino también el dolor que nos causa es real. ¿Qué debemos hacer? Confiar en que Dios tratará con esa persona de una manera justa y rectamente. Entregar al Señor. ¿Qué más debemos saber acerca del perdón? Que el perdón no es una debilidad. Dígale al que está a tu lado, el perdonar no te hace débil. El perdón no es una debilidad, no es ser débil o flojo. Es todo lo contrario. Es ser suficientemente fuerte como para ser como Cristo. Imagínate, porque no hay alguien que perdone más que Jesús, que está perdonándonos continuamente. El perdonar es una evidencia de un carácter piadoso. El débil, escuche esto, el débil ataca con venganza, pero el fuerte, el valiente, perdona. ¿Usted lo cree? Con esto termino. Yo recuerdo, si los músicos pudieran estar aquí. Yo recuerdo que hace varios años atrás, yo de profesión soy diseñador gráfico y tenía un taller de publicidad, y de eso me sostenía económicamente a mi familia y mi hogar. Trabajaba independientemente, y los que trabajan independientemente saben que hay unos días que son buenos y otros que no son tan buenos. Y yo estaba pasando por un tiempo de esos que no son tan buenos. Y empecé a hacer un diplomado en diseño gráfico, de manejar unos programas de diseño. Y en ese diplomado, desde la primera clase había un hombre que sobresalía porque contestaba todas las preguntas difíciles, el que más participaba en clase. Y yo decía, wow, este es tremendo, sabe bastante del tema de diseño. Y además contestaba gloria a Dios, a su nombre. Y yo dije, wow, debe ser cristiano también. Además. Entonces, desde la segunda clase empecé a hacerme al lado de él. Y empecé a conocerlo. Y me di cuenta que era un hombre con un liderazgo bastante prominente en la ciudad. Y yo dije, wow. Y además súper brillante en la parte de diseño. Entonces se me convirtió en mi superhéroe. Yo dije, yo quiero ser como este hombre. Entonces todo el diplomado lo hice con él. Y al final del diplomado nos hicieron, debíamos pasar a hacer un trabajo en parejas. Entonces, pues, adivinen a quién escogí. Y fue el mejor de la clase, gloria a Dios. Pero cuando terminamos ya el diplomado, él me dijo,
tú eres fuerte en producción, yo soy fuerte en diseño. ¿Qué tal? No que hagamos una sociedad, pero si a mí me sale un cliente, entonces yo le presento los dos paquetes, el diseño y la producción. Y yo me encargo de la parte de diseño y tú le haces todo lo de producción. Y si el cliente viene por tu empresa, entonces lo mismo. Le presentas todo el paquete y yo me encargo de lo mío y tú de lo tuyo. Y a mí me pareció una excelente idea, una forma de multiplicar nuestros ingresos. Y como estaba, yo dije, apenas, esto es respuesta del Señor. Entonces empezamos con ese pacto y a los días él me llama, listo, salió el primer contrato. Una empresa grande aquí en Cali. Él empezó a hacer los diseños y me dijo, ven para hacerte el pedido de todo lo que hay que hacer. Y era bastantes cosas. Y yo era tome pedido contento. Cuando terminé de hacer el pedido, le dije, necesito dinero, no tengo dinero para hacer todas estas cosas. Entonces él me dijo, no, tú sabes que estas empresas no pagan sino hasta el final. Cuando uno les entregue, pagan. Así que consíguete el dinero. Y yo me conseguí el dinero prestado, gracias a Dios. Me lo prestaron y empecé a trabajar con eso para cumplir la fecha. Contraté personas que me ayudaran y sacamos todo el trabajo a la fecha que nos habían pedido. Entregamos, él recogió la mercancía, fue a entregarla. Entonces me dijo esto, me dijo, en 8 días nos pagan. Ya pasé la factura, 8 días nos pagan. Y a los 8 días yo estaba allí esperando que me llamara. Y no me llamaba. Entonces lo llamé. Le dije, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Pagaron? Me dijo, no, fíjate que quedó mal hecha la factura. Tengo que volverla a hacer. Así que hay que esperar otros 8 días. Y yo aquí respirándome en la nuca el que me había prestado. Pasaron los 8 días, nada que me llamaba, volví a llamarlo. Me dijo, no, pasé tarde la factura, hay que esperar otros 8 días. Y así empezó a dilatar esto. Y ya estaba faltando las cosas en mi casa. Las cosas esenciales, el pago de arriendo, los servicios. Ya iban 3 meses, habían pasado. Y nada que salía este dinero. Así que yo dije, no, voy directamente a hablar con esta empresa. Y me conseguí el teléfono y llamé a la empresa. Y le dije a la contadora, le dije, nosotros entregamos un trabajo hace 3 meses y esta es la fecha que no nos han pagado. Y me dijo, ¿cuál es el número de la factura? Miró y me dijo, no, esto ya se canceló a los 8 días después de usted haber entregado. Ya se les pagó. Eso trajo mucho dolor a mi corazón y mucha rabia. Y lo llamé a él y le reclamé. Y él me dijo, cuando yo tenga te pago. Y le dije, eso es robar. Y entonces me dijo esto, me dijo, te reprendo, Satanás. Y me colgó. Pero digo esto porque la verdad fui muy atormentado por esto. Tenía mucha rabia en mi corazón. No podía descansar. Yo decía, ¿cómo juega con la comida de mis hijos? Con el dinero de mi arriendo, de mi empresa. ¿Por qué me hace esto?
¿Por qué? Si confié en Él, ¿por qué me hizo esto? Y recuerdo que le comenté a alguien y me dio este consejo. Me dijo, ¿tú sabes dónde vive? Y yo le dije, sí. Me dijo, yo tengo un carro. Vamos, tú tocas, cuando él abra la puerta, saquemos lo que encontremos y hasta que no te pague, no le vas a devolver eso. Imagínese. Y no les voy a mentir, yo lo consideré por unos segundos. Estaba tan atribulado que una noche no pude dormir, de estar pensando qué hacer, cómo hacer. Y pasé toda esa noche en vela. En la mañana, cuando amaneció, despertó mi esposa y me vio así y me dijo, ¿qué te pasa? Y le conté. Y me dijo, debes entregarle eso al Señor. Y la verdad que lo hice. En una oración le entregué esto al Señor. Le dije, Dios, yo ya no puedo seguir así. Estoy atormentado, no puedo ya ni dormir ni descansar. Estoy cansado, quiero entregarte esto. Y cuando estaba haciendo esta oración, el Señor me dijo, ve y perdónale la deuda. Ve donde Él y dile que ya no te debe nada. Así que me bañé, me vestí y salí inmediatamente para la casa de este hombre. Era todavía temprano, toqué y salió él. Y le dije, quiero decirte que no me debes nada. Ya no me debes nada. Yo te perdono la deuda. Y extendí mi mano para cerrar el pacto y él estaba así como tembloroso. Pero finalmente me dio la mano. Y cuando él estrechó mi mano, yo sentí la paz del Señor en mi corazón. Pude sentir esa libertad en mi mente y en mi corazón. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Que en los siguientes 15 días yo cerré negocios con empresas que me dejaron más de 10 veces lo que este hombre me debía. Amén. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar hoy al Señor todo dolor en nuestro corazón. Si ha habido decepción, el Señor me mostraba que hay personas que han sufrido aquí de decepción y ese sentimiento ha estado embargando su corazón. Otros que han estado pasando por situaciones difíciles en su vida y hay dolor y no han encontrado respuesta. Y personas que cargan ofensa en su corazón. Si tú necesitas hoy recibir esa sanidad y entregar esto en manos del Señor, yo quiero pedirte que pases aquí adelante. Quiero orar por ti. No tengas temor, vamos a entregar esto en manos del Señor. Si Dios te ha traído aquí, vamos hoy a poner esto delante del altar y vamos a soltar el dolor, vamos a soltar la ofensa y vamos a pedirle al Señor que hoy trate y sane nuestro corazón. Vamos, pasa aquí adelante. No lo dudes. Si esta palabra era para ti, ven. Dios no quiere que sigas y que salgas de aquí con un corazón herido, sino que Él quiere sanar tu corazón.
quiere librarte de todo dolor, de toda decepción. Ven, preséntate delante de Dios. Y vamos a poner hoy esto en su altar. Vamos a entregar esto en las manos de Dios. Vamos a abandonar el dolor y esa ofensa. Oh, hey, salalalandarabasi. Oh, charabarabarabaki, tararay. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Oh, Dios, no ha sido fácil, Señor. No estamos escondiendo el dolor ni victimizándonos. Estamos aquí colocándolo delante de ti, Padre. Aún quiero pedirle a los pastores si se pueden acercar. Dios les va a mostrar quién necesita ese apoyo de oración, ese respaldo. El equipo pastoral que pueda estar aquí ministrando. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Oh, sharararararabasi, tararandaraba.